Hola, aquí el capitán Patapalo al habla. En la entrega de hoy de la visión del editor voy a hablar de uno de los primeros proyectos que hicimos en Saco de Huesos, con Saco de Huesos ya propiamente constituida, que fue la publicación de la antología Monstruos de la Razón 1, que era la antología de relatos seleccionados en el concurso homónimo. Para hacer un poco de historia, os contaré que este concurso nació en la web ociojoven.com, donde yo era redactor de la sección de literatura, juegos y bueno, otras secciones. En esta sección yo ya había montado algunos pequeños concursos, entre los cuales estaba un concurso en torno a la saga de los Otori, la saga de fantasía de ambientación japonesa o oriental de Lionheart, gracias al cual había conocido a Pedro Escudero Zumel, que fue el ganador del mismo. Y como se suele decir, pues se juntaron el hambre y las ganas de comer y los dos estábamos muy lanzados y decidimos lanzar un concurso un poquito más ambicioso que entroncaba con la idea de tocar los tres grandes géneros del triunvirato ese que tenemos en la fantasía, como son la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Era un concurso que se desarrollaba a través del propio foro de Ocio Joven. Los autores publicaban sus relatos, uno máximo por categoría, especificando delante con las siglas a qué categoría pertenecía. Una T para terror, una F para fantasía y creo recordar que era CF, ciencia ficción, para la ciencia ficción. Eh, este concurso, para darle un poquito más de empaque, buscamos que estuviera patrocinado por empresas editoriales del sector y la verdad es que conseguimos un apoyo bastante meritorio. Esto os lo cuento porque cuando organicéis vuestras propias movidas, no dudéis en llamar a puertas porque a veces estas se abren. Así, en la categoría de ciencia ficción, como no, tuvimos a Grupo AGEC, que era todo un referente, sobre todo para la ciencia ficción española, también para la ciencia ficción internacional, dentro del panorama nacional. Para la categoría de fantasía tuvimos nada menos que a Minotauro, y para la categoría de terror tuvimos a otro grande de aquellos momentos, que era la Factoría de Ideas. Ahora, por desgracia, tanto Grupo AGEC como la Factoría han cerrado, pero bueno, en aquellos momentos eran auténticos referentes. Estamos hablando del año 2009, si no me equivoco. El libro se publicó en el 2011. No, pues entonces debió ser en el 2010. Bueno, en cualquier caso, busquéis por ahí por la hemeroteca y lo encontraréis. El caso es que, aparte de los propios lotes de libros que propusieron estas editoriales, tuvimos dos grandes sorpresas al final. La primera fue que Clara Tahoces, la ganadora del premio Minotauro de aquel año, con Gótica, se aceptó la carga de hacer de jurado e incluso nos brindó un relato para incluir dentro de la antología. Esto, la verdad es que fue muy de agradecer y es muestra también de que, aunque a veces pensamos que el mundo de las grandes editoriales y el mundo del pequeño fandom de estos proyectos un poco peregrinos son esferas separadas, no tienen por qué serlo y merece la pena llamar a las puertas, porque a veces estas puertas se abren y los resultados pues son muy satisfactorios y la verdad es que suben mucho la moral. Desde aquí, una vez más, nuestro agradecimiento a Clara Tauces. Luego había tres escritores más que están dentro del jurado oficial, que eran los que decidían un poco la composición de las obras dentro de la selección final, con el apoyo de un jurado popular. Entonces, el jurado popular, la verdad es que estas cosas son complicadas de gestionar, sobre todo en este caso, como contamos que se recibieran muchos relatos, no podíamos estar seguros de que todos los lectores se fueran a leer todos los relatos, y porque eran relatos cortos, creo que eran hasta un límite de 2000 palabras. Si multiplicáis por tres categorías todos los autores que participaron, la cosa podía subir rápidamente mucho en volumen. Pensamos que si dejábamos la opción de que la gente votara solo a los relatos que deseara, como se hace en el Polidori, podía quedar un sesgo muy marcado, así que pasamos a un sistema un poco peculiar que inventamos para la ocasión, y era que cuando querías votar solicitabas tu pack de relatos en un post que habíamos puesto al uso, y los jurados te daban un pack de 5 relatos que tenías que valorar del mejor al peor. Esto permitía que todos los relatos fueran valorados y que además los lectores no pudieran tener ese sesgo de decir voy a leerme solo los relatos de mis amigos y votarlos muy bien.
No podían saber qué relatos les iban a adjudicar y van a tener que valorarlos de un modo relativo entre ellos. Es decir, no podían dar notas muy altas a uno y notas muy bajas a otros. Yo creo que el sistema funcionó bastante bien y además tuvimos un pequeño aliciente adicional, nada desdeñable, y es que el sello Escila, que fue un sello que salió un poco de una forma efímera, dio nada menos que un premio al relato mejor valorado por los lectores populares de 150 euros, lo cual no está absolutamente nada mal para un concurso nuevo y un poco peregrino como el nuestro. Por completar un poco la historia, decir que el ganador de la categoría de terror fue el relato Toby de Sergio Macías, al que un poco le fuimos siguiendo la pista luego en otros proyectos de Saco de Huesos. Tiempo para Luciana de Leonardo Montero Flores fue el ganador de la categoría de ciencia ficción, un relato que yo todavía recuerdo, que me impactó muchísimo, me parece un concepto francamente memorable. Y es un autor que lamento decir que le perdí un poco la pista. No sé si seguirá publicando, espero que sí. Me suena que publicó algún libro en solitario justo después de aquellos años. Era un autor de gran valía y bueno, pues yo espero que haya seguido una gran carrera. Confieso que como estoy un poco fuera de España, a veces un poco fuera de onda, pues hay cosas que me pierdo. Así que me suena que sí que siguió publicando. Últimamente no le he seguido mucho la pista. Y para terminar, Odisea de Laura Luna Sánchez fue el relato ganador de la categoría de fantasía y, si no recuerdo mal, fue también el relato mejor valorado por el público, con lo cual pues fue doblemente premiado. Un relato magnífico de una compañía que nos echó muchos cables luego en unos cuantos proyectos peregrinos y con la que tuve el placer de presentar algunos libros en Madrid. Ahí sí que le seguí un poco más la pista, pero si no me equivoco, más volcada en el tema de los videojuegos actualmente que en el tema literario. Bueno, por completar un poco el tema, hablaros un poco del libro en sí. Y ya anécdota final, el formato que tiene este libro, que recoge más de una treintena de relatos dentro de los géneros populares que hemos mencionado, lo hace particularmente idóneo por la extensión de estos relatos como lectura breve, lectura fácil, lectura que se disfruta muy rápido y como con píldoras de una forma muy intensa, que es lo que me ha llevado, entre otras cosas, a hacerlo circular entre mis alumnos. Y ahí llega la anécdota. El año pasado, mi Monstruos de la Razón 1 fue prestado a uno de mis alumnos antes del confinamiento, un alumno de terminal que no he vuelto a ver, y como ya ha obtenido su diploma de bachillerato, no sé si volveré a ver, así que quizás un día recupere mi ejemplar de editor, si no tendré que esperar hasta que pueda volver a España para tener uno en papel. Y además creo que lo tenía firmado por varios autores. Esta es una de las típicas jodiendas que te pasan, como le pasaba a Bukowski, que según contaba en sus memorias no tenía ni siquiera ejemplares de sus propios libros. Bien, os muestro el de la edición del Monstruos de la Razón 2. La gran diferencia es que el Monstruos de la Razón 2 es más finico. Básicamente el diseño era el mismo, está basado en el capricho de Goya, que nos inspiró el leitmotiv, el motu del concurso. El capricho de Goya dice si los sueños de la razón producen monstruos, y nuestra idea era si los sueños de la razón producen monstruos, ¿qué es lo que producen los monstruos de la razón? Tal vez sueños, era un poco nuestra idea, optimista como siempre. Como digo, este proyecto entra muy en la línea de lo que queríamos para Saco de Huesos. Saco de Huesos fue un sello que se creó para dar voz a todos los autores que sabíamos que estaban ahí en el panorama de género fantástico, el triunvirato del fantástico, dentro del panorama español o hispanohablante, si queréis. Y nos parecía muy lógico que este concurso que habíamos organizado unos cuantos miembros de la editorial dentro de la web Ocio Joven, que por cierto dio también algunos lotes de libros, pues que el fruto de ese concurso quedaría inmortalizado con antología, y del mismo modo que un portal de palabras fue publicado por Grupo AGEC, nosotros quisimos apostar por el Monstruos de la Razón. Luego, este tipo de libros conmemorativos de los certámenes, pues bueno, tienen la difusión que tienen. No es enorme, tenemos todavía ejemplares, tanto de la primera como de la segunda convocatoria, a precios muy asequibles.
Yo creo que hay mucha gente que piensa que solo tiene interés leerlos si has participado en el concurso, etcétera. Creo que es un error. Hay muchísimas obras aquí que merecen muchísimo la pena y hay muchísimos relatos de los cuales me acuerdo todavía. Y además son un muestrario de la cantidad de ideas que pueden mostrar un gran abanico de autores. Son libros que se leen muy fácilmente, que se pueden ir leyendo poco a poco cuando tienes un rato libre y que incluso dentro de esos pequeños trayectos en el metro, etcétera, en el autobús, yo qué sé, son muy adecuados. Entonces yo os animo mucho a, si tenéis curiosidad, buscarlo. Creo que en estos momentos lo tenemos a 10 euros en la editorial, a veces con descuento están a 8 euros. Pues bueno, voilà, es un libro muy asequible. Y es un libro del que merece la pena hablar pues, porque un poco también refleja ese espíritu de la editorial y por hacer justicia a los autores que participaron en él y que aportan, como digo, obras de mucha valía. Fue una vez más una antología colectiva porque era un poco también un poco la dinámica que teníamos en Saco de Huesos. No sería la última, pero sí que empezamos a publicar más libros en solitario. Bueno, es un duende por ahí, no os preocupéis. Con esto me despido ya. Seguiremos hablando de los libros que se fueron publicando en la visión del editor. Os animo a ir descubriéndolos en nuestro catálogo. Como siempre, los autores que participaron, los lectores que han leído el libro, si se animan a dejar sus comentarios en la zona de comentarios, evidentemente, son más que bienvenidos. Recordad que este es un espacio de debate, no solo para que yo os suelte la chapa y os cuente anécdotas, sino para que compartamos nuestras experiencias. Bienvenidas son también aquellas que queréis contar sobre la organización de concursos, que es un tema muy interesante, y sobre el interés o no de sacar antologías a partir de los mismos. Seguimos en contacto.